Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches también a los que verán este video después. Ya el día de mañana, antes del mediodía, tendrán cargado este video en la plataforma. Para quienes no hayan podido asistir al encuentro virtual, igualmente lo puedan ver. Eh, Les comento. Como punto número uno, ya se hizo la revisión de la actividad número uno. A cada uno de ustedes les envié una retroalimentación con video que pueden encontrar allí. Por supuesto, ahí les indico la nota de cada uno y bueno, en términos generales, les cuento que me parece que se desarrolló de una manera adecuada el Geniali. Por ahí la mayoría los ajustes tenían que ver con aspectos, bueno, de forma. En cuanto a forma, el hecho de que no se utilizó mucha interacción y navegación en las plantillas que se eligieron. Digamos que solo habían botones de siguiente y atrás, una navegación lineal. Para futuras presentaciones se puede hacer un poco más interactivo, donde determinados botones me lleven a un lugar y a otro y donde pueda hacer una exploración, digamos, un tanto diferente a la que estamos acostumbrados, que es básicamente como PowerPoint, más o menos, que es doy siguiente o atrás según lo necesite. Entonces, ese fue digamos, el ajuste general. Particularmente ya cada uno tiene una serie de recomendaciones y de ajustes en su video, entonces cuando tengan tiempo, por favor, revisarlo. Eh, Les cuento eso, por ahí alguna persona está pendiente por la creación de su foro a través de video, entonces les recomiendo que esta actividad sea realizada por todos, la grabación del video, muy importante que por favor realicemos esa actividad completamente eh, para yo también conocerlos y saber un poco de ustedes, que es bastante importante en estos procesos formativos. Inicialmente, entonces, eso les quería comentar. Eh, Rápidamente voy a compartir pantalla, les voy a comentar lo relacionado con la actividad 2. Listo, aquí se está compartiendo pantalla. Eh, Inicialmente, hablar de las fechas. Entonces, estamos hoy en esta fecha, 19 de febrero, en encuentro sincrónico. Y la entrega del segundo trabajo va a ser el día 24 de febrero. Sé que son solo 5 días, es un poco correr, pero ya después, digamos que este trabajo tampoco es muy grande debido a eso. Ya el siguiente sí tendremos el encuentro sincrónico de hoy en una semana, el 26 de febrero, y habrá hasta el 8 de marzo para la entrega. Ahí tendrán un poco más de tiempo, de tranquilidad. En este les sugiero correr un poquito eh, para realizar la actividad 2 que ya les voy a comentar de qué se trata. Entonces, para hacer una contextualización con respecto a la parte teórica, como ustedes ya saben y desarrollan, ¿sí? Me repites la fecha de entrega de esta actividad? Qué pena. Sí, la tienes en plataforma 24 de febrero. Entonces, para el día domingo a última hora. O sea, última hora es 11:30 más o menos está configurado para recibirse. Hasta las 11:30 de la noche del domingo. Y el martes, dentro de una semana, tenemos encuentro sincrónico, ¿vale? Para dejarlo ahí. Igual en plataforma está el calendario para cualquier cosa que quieran corroborar. Igual van a ver que en los contenidos también dejé las fechas. Entonces, inicialmente, como se pudieron dar cuenta, hablamos de las tendencias pedagógicas mediadas por la tecnología. Como les decía, es muy importante, bueno, esta unidad uno era un poco de conceptualización, de saber qué era una mediación tecnológica, cuáles eran esas tendencias pedagógicas que existían con respecto al uso de la tecnología en el aula. Por ahí se pudo ver lo que
ya algunos de ustedes conocen, que tienen experiencia en pedagogía como el conductismo, el constructivismo, la pedagogía crítica, solo que más enfocado hacia el área de las tendencias pedagógicas con las TIC. Y finalmente, el tema número 3, donde se habló de cómo debería ser una tutoría mediada por las TIC. Esto, como se puede ver, pues tiene que ver puramente con una conceptualización de los contenidos, digamos, para que todos hablemos más o menos del mismo idioma. En el contenido número 2, ya digamos que entramos un poco a la carne del desarrollo de nuestra asignatura, que ya son escenarios y estrategias virtuales para la educación integral. En este, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, bueno, inicialmente, ¿cuáles estrategias de aprendizaje nos funcionan cuando realizamos procesos formativos mediados por las TIC? Por supuesto, teniendo en cuenta el tema de que las personas que vienen son una generación diferente que tienen un chip completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que fue nuestro proceso formativo, nuestro proceso educativo. Entonces, la manera en la que más o menos deberíamos desarrollar, utilizar la tecnología, nos ofrecen algunos recursos de cómo cómo deberíamos utilizarlo, nos cuentan sobre diferentes proyectos y esas estrategias, de qué manera aplicarlas y cómo funcionan. Posteriormente, el tema del aprendizaje autónomo y las TIC, yo creo que a estas alturas todos más o menos hemos escuchado sobre ese tema, que es la manera en la que efectivamente se debería dar el proceso formativo en este aspecto. Eh, Básicamente, vale la pena tener en cuenta aquí que este aprendizaje, digamos, es un ejemplo del proceso que ustedes han llevado desde que iniciaron en esta maestría. Pues ustedes son un vivo ejemplo de cómo es el aprendizaje autónomo, porque tienen que leer, si quieren comunicarse con el docente, entonces a través de determinada plataforma. La idea es hacer el análisis de este segundo contenido. Y finalmente, un tema muy importante, que es el tema de las redes sociales. El tema, algo que me parece muy importante para nosotros como docentes, es que no le tengamos miedo a las redes sociales, y esa es un poco la invitación que hay acá. Las redes sociales no necesariamente son malas, evidentemente hasta el momento se usan más como entretenimiento que como un proceso formativo, pero de verdad que hay muchos proyectos a nivel mundial mediados puramente a través de las redes sociales, y son bastante exitosos. Crear wikis a través de Facebook o a través de incluso de grupos de WhatsApp, crear diferentes tipos de conexión a través de Twitter, de diferentes redes sociales, de verdad que es una muy buena estrategia a la que no hay que temerle, no hay por qué temerle, porque simplemente se hace necesario. Para todo esto se hace importante analizarlo teniendo en cuenta lo siguiente. Desde la clase pasada más o menos yo di unos brochazos con respecto a un tema que es la crisis mundial de la educación con respecto a la virtualidad. Les voy a explicar estos 5 punticos más o menos. Es importante que en el desarrollo de la actividad que ustedes van a realizar, piensen ese tema del aula, del aula mediada por las TIC, con estas problemáticas y la manera en que podríamos a través de la tecnología solucionar estos problemas. Entonces, bueno, antes de comentarles ese apartado, que me demoraré no más de 10 minuticos, les cuento la actividad. Entonces, la actividad ya la encuentran publicada. eh, Inicia el 19 de febrero, es decir, el día de hoy. La entrega es el 24 de febrero del 2019. El procedimiento, que es, bueno, realizar la lectura, realizar la actividad que se deja al final de la lectura, que es una actividad normalmente en EducaPlay, y a partir de los contenidos, de una manera contextualizada a una actualidad educativa determinada,
crear un video que tenga una duración máxima de 10 minutos en el que se comente la temática desarrollada. ¿Qué es literalmente lo que hay que hacer? Explicar estos contenidos de los que acabamos de hablar, explicar esos tres temas a través de un video en el que ustedes deciden la estrategia, cómo lo explican, ustedes deciden cómo abordar el tema. El hecho es que debe ser de máximo 10 minutos y dirigida con un lenguaje para estudiantes de pregrado de una universidad cualquiera, ¿vale? Entonces ustedes, la tarea que tienen es, le van a explicar estos tres temas a una persona de pregrado de una universidad cualquiera, le van a explicar la importancia, cuáles son las estrategias de aprendizaje mediadas por las TIC, el tema del aprendizaje autónomo y las TIC y la socialización del conocimiento en redes, la importancia de las redes sociales. Ustedes deciden si lo dicen por cada uno de los temas, ustedes deciden si hacen simplemente como un gran texto en el que o un gran video en el que mezclan todo, es decir, eso es completamente a su libertad. Y lo que les digo es, por acá yo dejé en negrilla, muy importante eh, que se utilice un contexto específico con una actualidad educativa determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que la explicación sea más o menos en algunos momentos que tenga algún ejemplo real, es decir, que los estudiantes que los vean a ustedes sepan y puedan contextualizar eso que ustedes dicen. No simplemente decir como el aula extendida es cuando hay una plataforma y entonces el docente puede interactuar con el estudiante en otros momentos más allá de no simplemente la teoría, sino decir, por ejemplo, tenemos un grupo en el que están aprendiendo biología y entonces en el salón se ve tal cosa y posteriormente la otra estrategia es tal. Es decir, generar una contextualización de esos contenidos. No necesariamente todo tiene que ser, y entonces, por ejemplo, pero sí se puede mostrar un ejemplo de una realidad, de lo que ustedes quieren explicar, de cómo se podría a través eh, en un proceso formativo, precisamente mostrar las estrategias de aprendizaje mediadas por las TIC. Ya saben ustedes que a mí no me importa tanto que me repitan exactamente lo que dice ahí, no me parece que sea el objetivo de la clase, esto la idea es leerlo y no simplemente repetirlo, sino que ustedes pongan como su esencia y su punto de vista y si ustedes dicen, a mi manera de ver estas estrategias sí funcionan, no funcionan, estoy de acuerdo, eso es muy importante como docentes que asumimos un papel, digamos, dentro de los temas que vemos y dejamos ese conductismo atrás de, en el texto decía exactamente esto y yo digo esta línea, no es ese el objetivo. En ese sentido, yo por eso dejo la libertad completamente, si ustedes quieren desarrollarlo por cada uno de los temas, si quieren desarrollarlo de una manera conjunta, siempre por favor mencionando sus puntos de vista, presentando, digamos, su opinión, que es muy valiosa con respecto a estos temas. Eh, Máximo 10 minutos, esa es la idea, también es ser capaces de la capacidad de síntesis. Evidentemente no van a poder presentar todos los temas que están aquí subtítulo por subtítulo porque en 10 minutos no se puede hacer eso, entonces por eso les digo, no importa tanto repetirlo, lo que más importa es un poco mostrarle al estudiante la realidad general del contexto, la realidad general teórica y contextualizarla, ojalá con su opinión. Entonces, importante, durante la presentación se debe utilizar alguna herramienta digital o algún tipo de ayuda audiovisual para fortalecer el impacto de la presentación y hacer más comprensible el desarrollo del tema. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden presentar, si quieren,
una presentación rápida que hayan hecho en PowerPoint o en algún momento de su video poner un video o en algún momento o si alcanzan a hacer alguna presentación de Genially. No tiene que ser la mega presentación porque es una presentación simplemente de 10 minutos, un video de 10 minutos en el que van a hacer. Entonces, sí algún tipo de herramienta. Para este caso, yo normalmente lo que les sugeriría es que de una manera rápida en Geniali pudieran ustedes crear una infografía. Me parece una buena idea porque al final Geniali se presta, digamos, para una infografía se presta para dejar unos contenidos específicos. Por ejemplo, esto es un tipo de infografía. Esto es una ayuda audiovisual que no necesito, bueno, visual más que audio, no tiene audio. Es eh, esta ayuda, entonces simplemente yo tengo unos títulos, si quieren agregar imágenes ya saben, respetando los derechos de autor, algo que sea muy sencillo pero que genere, digamos, impacto a las personas que lo vayan a ver. Entonces, importantísimo ese tema. Eh, y finalmente, pues este video hay que publicarlo en una plataforma de reproducciones. Normalmente supongo que lo harían por YouTube. Si no tienen canal, es fácil crear un canal con su cuenta de Gmail y se envía el link con sus datos por este medio. Digamos, ese es el trabajo. En realidad creo que no es un trabajo muy complejo. Creo que lo que más les va a tomar tiempo es realizar la lectura. Después de realizar la lectura, piensan como cuáles son los aspectos importantes, qué es lo que quieren decir, hacen una presentación no muy robusta y a partir de ahí es simplemente grabarse comentando esto. Esto es un video de 10 minutos, así que no va a ser muy complejo. Eh, para finalizar mi explicación y doy paso si tienen alguna pregunta, me gustaría decirles que les sugiero, les sugiero que precisamente esta herramienta que estamos utilizando, que se llama Zoom, les sugiero que la podrían utilizar porque aquí digamos, al hacer un video, automáticamente queda grabado en su computador, se puede subir fácilmente a YouTube y etcétera. Si alguno de ustedes no tiene cuenta en Zoom, acá supongo que están viendo la página, es simplemente entrar a esta dirección, zoom.us. Eh, al ingresar allí, van al apartado de mi cuenta. Bueno, tienen que inscribirse, pueden hacerlo con Google. De pronto, quien no haya manejado nunca Zoom, les voy a explicar rápidamente. Vamos al área de mis reuniones y le damos programar una reunión nueva, ¿vale? Cuando yo le doy programar una reunión nueva, entonces me ofrece un título, me dice para cuándo la quiero, si yo la voy a hacer ya mismo, automáticamente me sale. Entonces 19 del 02 a las 8 de la noche, es decir, en media hora, yo puedo modificar, no, yo quiero que sea a las 7:30 de la noche. ¿Cuánto tiempo máximo se puede? Una hora, obviamente no necesitamos más, son solo 10 minutos. Ponemos video de anfitrión, sí. De participante no, no importa porque ustedes van a estar solos, no van a tener un estudiante ahí vinculado. Va a ser su propio video. Requerir contraseña, esto no lo necesitamos. Habilitar, bueno, audio dejamos ambos. Requerir contraseña, habilitar, esto lo dejamos común y corriente. Simplemente ponemos este que dice grabe la reunión automáticamente en la computadora local. Esto es muy importante que lo tengan ahí porque es el que tan pronto ustedes abran la reunión va a empezar a grabar. Cuando ustedes le dan guardar, entonces les aparece un enlace que con este es que se le compartiría a los demás estudiantes, pero les va a quedar aquí mi reunión hoy a las 7:30. Simplemente cuando ustedes decidan iniciarla, le dan iniciar. Evidentemente yo no puedo iniciar porque ya tengo una sesión abierta, pero es simplemente iniciar, ahí se les va a abrir la pantalla.
Esto lo que les permite es que, como pueden ver, pues pueden compartir pantalla y si su presentación es como esta, pues va a ser muy fácil que aparezca su cara, que aparezca la presentación también. Ahora, si ustedes no quieren utilizar Zoom, pueden utilizar cualquier herramienta, Collaborate, si quieren poner el celular o una cámara y grabarse ustedes explicando, no hay ningún problema. Esto solamente es una sugerencia. Entonces, quisiera saber si con respecto a esta actividad tenemos alguna pregunta. Pueden habilitar los micrófonos sin problema si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro como el agua? ¿Tan claro? Tremendo docente para que les quede todo tan claro. Bueno, supongo que no, que todo muy claro. Rápidamente, en cuestión de 10 minuticos, les voy a explicar este tema que tiene que ver con la crisis mundial de la educación. Un brochazo rápido, dice la clase pasada, pero es muy importante que este tema lo atravesemos con el contenido de la unidad. No necesariamente tiene que ser, tiene que verse allá reflejado todo, pero que si algún pensamiento de aquí les aporta para el otro lado, va a funcionar muy bien. Entonces, les quiero comentar rápidamente. Más o menos en los años 90, desde la UNESCO se habló de la crisis mundial de la educación que venía debido a el Internet. ¿Qué fue lo que sucedió? Inicialmente, en ese momento, ahorita la tasa de natalidad empieza a bajar, pero en ese momento había una expansión numérica y un crecimiento bastante amplio, y entonces se empezó a pensar, Bernardo, ¿tienes algo que decir? Se habilitó tu micrófono. Ah, ¿no? Bueno. Se disparó aquí accidentalmente. Ah, vale, no te preocupes. Entonces, eh, ahora el índice de natalidad bajo, pero en ese momento se estaba pensando expansión numérica y crecimiento, de qué manera se debe manejar la educación de calidad si la educación virtual era la salida. ¿Se acuerdan? La clase pasada les mostré un triángulo que había por allí en el que se hablaba de que para que la educación virtual funcione y sea un triángulo equilátero, debe haber por un lado acceso, costo y calidad. No se puede pretender, como se ofrece en muchas campañas de gobierno, milagrosamente decir, los costos van a ser casi gratis, la calidad va a ser altísima y el acceso va a ser infinito. Eso no se puede por sencillas razones, y es, si yo aumento el acceso, voy a necesitar más docentes, eso implica más costo para poder mantener la calidad. Si yo simplemente digo hay mucho acceso y mucha calidad y cero costo, es imposible porque no va a haber, digamos, las personas que trabajen, las personas que realicen las plataformas suficientes, o en tal caso, pues lo que tengo que hacer es que a un docente le pongo muchísimos estudiantes y ahí ya se va a perder la calidad de la educación, evidentemente. Entonces, en ese sentido, ese triángulo es muy importante para analizar que la educación virtual no necesariamente es la salida como se vende en muchas campañas de gobierno, sucedió acá y sucede en muchos lugares del mundo. Toda esta crisis mundial de la educación empieza a raíz de la globalización. Y la globalización, digamos que no debería ser un problema. Decimos como hay más acceso a la información, ¿por qué debería ser un problema? Sí, lo que se tenía entendido, y miren cuán equivocados estábamos, lo que se tenía entendido es que los pueblos eran ignorantes porque no tenían acceso a la información. Entonces, era muy difícil en muchos casos que las personas se acercaran a una biblioteca, solo determinadas élites tenían cierto tipo de educación, solo determinadas personas tenían acceso a libros por costo y todo. Entonces se decía, es que el pueblo es ignorante porque no tiene acceso a la información. La globalización lo que hizo fue comprobar que eso no es cierto,
que no es cierto, que la falta de información era lo que nos hacía ignorantes porque ustedes ya comprenden la realidad del actual y todos, más o menos, entre comillas muy grandes, tenemos acceso a la información desde el Internet. Es decir, básicamente cualquier cosa informativa se puede encontrar allí. Evidentemente hay muchas cosas falsas, hay muchas informaciones que son erradas, pero hay muchas páginas que buscando con detenimiento, digamos que podemos tener acceso a la información en términos generales, más allá de que sea buena o mala. En los libros también hay errores, porque esté impreso un libro no quiere decir que todo lo que dice ahí es cierto o que todo es perfecto, entonces Internet es lo mismo. Hay unos que hay páginas buenas, páginas malas, textos bien, textos mal, textos hechos rigurosamente, textos hechos mediocremente. Es básicamente lo mismo que los libros. Aunque, por supuesto, con los libros hay un proceso de curación, se supone, un poco más fuerte. Entonces, este tema de la globalización ha sido como un impacto muy fuerte y precisamente se analizaba como el problema que tendría, el impacto que tendría la exacerbación de la información. Lo que hace es, muchos sociólogos lo plantean y lo habrán escuchado de pronto ustedes en algunas ocasiones, la exacerbación de la información lo que hace es que vivamos en una sociedad del zapping. El zapping, entendido, no sé si conocen ese término en inglés, es cuando se canalea en un televisor o cuando uno programa el televisor y automáticamente empieza a cambiar de canal, de canal, de canal porque los está buscando todos. Eso es zapping. Entonces, la globalización y la exacerbación de la información lo que hace es ponernos en una cultura del zapping, una cultura en la que las redes sociales nos muestran determinadas historias, pero solo por un día. Por ejemplo, Instagram, Twitter, nos muestran historias que no van más allá de los 10 segundos, historias que si no veo hoy, ya no la voy a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que yo constantemente tenga que estar saltando de un lado a otro, que que cierre Facebook, abra WhatsApp, pase a Instagram, que mire un video porque se está haciendo viral y constantemente esté saltando como los canales y no pueda detenerme en nada, porque si me detengo me pierdo de otra cosa. Entonces esa cultura del zapping que los sociólogos de hecho la definen así, es una de las problemáticas relacionadas con la globalización, la exacerbación de la información, el no poder detenerse y el estar en todo, pero en nada. ¿Eso qué ha generado? Una pérdida de referencias y contenidos culturales, digamos, conocida como una caída de metarrelatos. Esta caída de los metarrelatos, ¿qué es un metarrelato? Bueno, ustedes sabrán, la composición de las palabras meta tiene que ver con algo superior a lo que se menciona. Entonces, si yo digo metafísica, estoy hablando algo superior a lo físico. Si estamos hablando de algo metafísico, es algo superior a lo físico. En este caso estamos hablando de metarrelatos, es algo superior a un relato. Relato entendido como una historia, como un cuento, como algo en lo que se cree, pues un metarrelato es esa grande construcción cultural que a todos nos une y a todos nos atañe. Por ejemplo, un gran metarrelato de la cultura colombiana y particularmente de la cultura costeña es un sombrero vuelteado. ¿Por qué? Porque es la referencia absoluta de que todos vemos allí en esa tradición, en ese elemento, todos vemos la identificación de una cultura. Entonces, todas las personas se unían a determinados metarrelatos, por ejemplo, a los bailes, a las tradiciones, a la cultura como tal. Un gran metarrelato es Dios, entendido desde la parte académica, no desde la parte de la fe, porque con la fe no se discute, pero desde la parte académica un gran metarrelato es Dios, porque es un lugar donde se unen las personas, un lugar donde las personas se encuentran identificadas, donde se comportan de determinada manera. La caída de los metarrelatos se debe a la exacerbación de la información porque ni Dios, en términos académicos de nuevo insisto, ni Dios ha podido detener esta
esta cuestión de la caída de la caída de los grandes unos, y es con la exacerbación de la información. Es decir, una de las razones por las que la iglesia se mantenía es evidentemente porque las personas no tenían acceso a la información. Cuando yo entro a internet y veo que hay otros 5.000 dioses en otras 5.000 religiones diferentes y que todos dicen tener la razón, al menos me pone a dudar. En cambio, si yo nunca hubiera tenido acceso a esa información, que era lo que sucedía antes de tener esa exacerbación de la información, si nunca hubiera tenido esa información, pues evidentemente es mucho más difícil que yo mismo, que yo haga mi autocuestionamiento y que yo decida simplemente dudar porque es mi punto de vista, ¿no? Entonces, bastante importante saber esa caída de los metarrelatos, pues es otra de las problemáticas que se ha generado. Tenemos aquí el cuarto punto, la potenciación de la tecnología instrumental del intelecto, un debate en el que nos podríamos quedar y que me apasiona muchísimo, pero no quiero demorarlos porque sé que a estas horas pues una clase tan teórica puede ser cansona, pero un debate muy grande y ojalá que vale la pena que ustedes lo tengan presente y es, ¿ustedes creen que en este momento sí se le debería enseñar a los estudiantes contenidos teóricos, memorísticos, etcétera, o le deberíamos enseñar a buscar en internet porque toda la información está en acceso de un clic? Es decir, yo sí debo enseñarle a los estudiantes que el pico más alto del mundo es el Everest y que tiene tantos pies, o hidrógeno H, litio Li, sodio Na, potasio. ¿Sí debería uno memorizar eso o es preferible que él tenga la capacidad de buscar de una manera adecuada, de, eh, de acceder a la información en el momento en el que la necesita? Y no es una discusión menor, de hecho es una discusión a nivel mundial en este momento, el hecho de conceptualizar los contenidos. Si es necesario saberlo, yo sí necesito saber. Ahora hay unos mínimos. Necesito saber leer y escribir para buscar, por ejemplo, cuestiones en internet. Necesito saber cosas básicas de matemáticas, pero pues hay una línea de saber cosas básicas a, por ejemplo, saber álgebra, una persona que probablemente no la use y que si la va a usar, la puede buscar por internet, puede buscar los videos de Julio Profe en el momento en el que lo necesite, aprenderlo en ese momento y ya. Pero en el colegio, bueno, es un debate en el que de verdad yo creo que uno se podría quedar porque da mucho de qué hablar, pero es otra de las crisis de la educación. Y al final, un gran problema y es el problema de la educación, razón versus emoción. Las ventas y particularmente la publicidad se ha dado cuenta de algo que todos sabemos, pero que no queremos, digamos, aplicar para todos los aspectos de nuestra vida. Y es, nosotros no nos regimos por la razón, nos regimos por la emoción. En algunos casos la razón es la que manda, pero en la mayoría de los casos es la emoción. En este sentido les quiero decir, probablemente digamos, no, pues sí, puede ser que la razón sea la que mande. Si la razón fuera la que manda a los seres humanos, nadie, o sea, no existiría publicidad para un perfume, por ejemplo. Porque de qué manera se puede explicar que hayan personas o que haya publicidad para un perfume para invitar a comprar algo que se huele, pero a través de una pantalla yo jamás lo voy a oler? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuden a mi emoción mostrando, no, es que no es el olor no importa, a pesar de que sea un perfume y va a ser tu olor representativo, el olor no importa, importa que te parezcas a la chica semidesnuda o al chico semidesnudo o a las personas guapas que están ahí, aplica eh, absolutamente la emoción, siéntete como ellos, sea cual sea el olor que haya aquí en este tarro, te vas a sentir como ellos. Es absolutamente emoción. O pues el ejemplo típico de Coca-Cola, no, tú no destapas una gaseosa, destapa la felicidad.
Entonces, destapa una serie de emociones, destapa momentos en familia, destapa. Entonces, la publicidad particularmente sí ha aprovechado muy bien. Voy a hacer una pausa aquí. Les aseguro que no me voy a demorar mucho más, pero los voy a invitar a algo, por favor, para que no, como para tener el tiempo de las preguntas. Les prometo que no nos demoramos mucho. Aquí en la plataforma donde ustedes ingresaron, si la tienen abierta, entonces se encuentra el encuentro virtual 2, dice ingresar aquí, y por aquí hay un 2. Este 2 lo tengo como una nueva sesión por si se nos acababa el tiempo, porque aquí nos quedan 2 minutos. Entonces, los invito, voy a cerrar esta, por favor, para que hagan clic en el 2. Ahí tendremos, digamos, 40 minutos de nuevo, pero les prometo que no me voy a demorar tanto. Es solo para cerrar el tema y si hay alguna pregunta y ya. Entonces, cierro esta, nos conectamos allí y ya, ¿vale? Voy a dejar de compartir y ya nos vemos allí, por favor. Bueno, entonces lo que les decía, este último punto, este último punto de razón versus emoción, la publicidad, a diferencia de la educación, sí ha entendido que nosotros nos movemos absolutamente por una emoción. Por eso nos venden CDs o bueno, por eso el hecho de vender cualquier tipo de producto con la figura de una mujer con determinadas curvas o determinado cuerpo, venderlo como una referencia absolutamente apuntando a la emoción. No tiene sentido que yo para comprar un CD de música necesite una mujer semidesnuda en la carátula, pero racionalmente no tiene sentido. Emocionalmente, pues a muchas personas las llama y les dice, sí, es que no compro la música que haya, no me importa, lo que me importa es la carátula, o lo que me importa es ver esto o hacerme parte de algo. Es decir, normalmente también por identificación, por decir, no, es que como está de moda ser X o Y, ser emo o ser candy, entonces compro cierto tipo de manillas. Sí, esa es, digamos, la razón por la cual la publicidad ya no, ni siquiera se esfuerza tanto en comerciales en televisión, porque es que los jóvenes ya no ven televisión. Y la publicidad está directamente encaminada a los jóvenes. Está encaminada a los niños en diciembre para que le digan a los papás, vamos, cómprame esto. Pero el resto del año es a los jóvenes. Y la publicidad para los adultos mayores, para los ancianos, ¿a qué apunta? A decirle, vuelve a ser joven. Entonces, tenemos si ya tienes determinada, entonces compra Ensure o crema para las arrugas o toda la cuestión, porque entonces te dicen, esto es solo para jóvenes, si tú te saliste, te vendemos estos productos para que estés acá y puedas hacer parte de este grupo grande que es lo chévere que es ser joven. Entonces, absolutamente nada de razón tiene eso, es decir, pues las personas deberíamos asumir nuestra edad y saber que si tengo determinada edad, pues no pertenezco a los jóvenes, pero aún así queremos, porque todo es emoción, digamos. En la mayoría de los casos nos comportamos a través de emoción. En la educación no hemos hecho esto. Y es que la educación no le ponemos emoción ni siquiera a los contenidos, porque los contenidos normalmente lo que se enseña en una institución educativa, llámese más que todo colegios, las universidades, puede ser que las saquemos un poco ahí a veces, pero particularmente los colegios y las escuelas enseñamos cosas que los estudiantes no necesariamente utilizan. Entonces les enseñamos a saber qué es un sustantivo, un adverbio, un adjetivo, a saber todo esto, pero normalmente no les enseñamos de qué manera esto aplica a su vida. O si han visto, hay muchos memes o cuestiones así de personas que no trabajan en cuestiones de ingeniería o en temas relacionados y dicen otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto o temas así, que hacen memes diciendo pues esto no, nunca o sea, lo que me enseñaron no se me quedó tampoco porque no me interesó. En ese momento tenía que pasar
tenía que pasar y listo, pasé. Ahora, un poco la universidad debería alejarse de esto porque allí sí acude la emoción, porque se supone que yo elegí lo que yo quiero estudiar. Muchos casos no, porque los papás dicen como no, es que tiene que estudiar eso, pero en la mayoría de los casos se supone que debería ser así. Entonces, allí ustedes que van a ser, que son particularmente y van a ser también docentes universitarios, es intentar que esos contenidos que ustedes toman los lleven a la emoción. Pensar que los contenidos lleguen a la emoción no es imposible, es intentar tocar las fibras del contexto. Y yo sé que probablemente no de una manera efectiva, pero que lo intento, es explicándoles esto, porque esto, aunque yo sé que en la unidad que ustedes van a leer se les habla de estrategias de aprendizaje, que se habla de cómo utilizar las redes sociales y todo este tema, probablemente eso ustedes lo lean y lo olviden en 3 meses, porque pues uno lo que lee lo olvida a menos de que le llegue a la emoción, a menos de que lo toque y le mueva alguna fibra. Eso es razones por las cuales elegimos un libro sí, un libro no, recordamos algún libro, hay libros que hemos leído que olvidamos porque pasaron por la razón, pero solo ese que toca y que dice, mira, es que esto te pasó a ti, es que esta anécdota, es que esta historia. Entonces, eso es lo que toca y lo que se queda. Entonces, yo lo que intento un poco con esto, como para decirles también que intento aplicar lo que predico, es probablemente lo que leen allá sea razón, pero pedirles que hagan un video dando su punto de vista, dando su opinión, la manera en la que ustedes lo utilizarían y mezclándolo con estos problemas que son reales, que ustedes los han vivido en sus procesos formativos y que como docentes los verán. Entonces, probablemente esto tenga un poquito más de emoción que ponerlos a leer y hacer un ensayo. Eso no va a tener absolutamente nada de emoción. Entonces, un poco dejar de temer, dejar de pensar que la emoción tiene que estar alejada de la educación, porque educación es intelecto, evidentemente lo es, pero para eso necesitamos emoción, sentimiento y sentir las cosas. Entonces, esa es la presentación. Lamento mucho extenderme un poquito. La idea era simplemente utilizar el video número 1, no llegar hasta aquí, pero bueno, eh, se dio de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta, digamos, o algún comentario con respecto a la actividad, con respecto a este tema. Cualquier duda que tengan, este es el momento para hacerla y de esta manera cerramos el video. Entonces, no sé, algo que quieran comentar. Todo claro como el agua. Me siento, no sé si sentirme muy bien o muy mal porque no hagan ni una pregunta porque no sé si de verdad es que es muy buena explicación, tan clara como Hola, el agua o si no es tan buena. Hola, hola, profe. hola Ok, Julie. profe, pues digamos que para mí es muy claro el tema. Yo creo que para Bernardo y Ale también, porque pues realmente tú usas un lenguaje y contextualizas ejemplos reales la temática. Entonces digamos que uno no queda perdido frente a lo que propones. Y digamos que mi posición personal frente al tema de la publicidad y a cómo los medios de comunicación más que se desvían, como que su objetivo fin es lograr eso desde el mercadeo, atrapar gente o atrapar personas para comprar, para vender, ¿sí? Pues digamos, profe, que yo comparto la opinión tuya 100% y es como la emoción es la que domina. Es como ver que, o sea, a mí no me venden un producto y diciendo, ves que es buenísimo, porque puede ser la locura, pero a mí me vende el producto cuando me empiezan a tocar el corazón. Bueno, entre comillas, el corazón. Sí, sí. Porque es ahí cuando yo digo, no, es que, por ejemplo, yo soy mamá, prof, yo tengo 2 hijos, entonces cuando yo salgo a comprarle ropa a los niños, no es porque ellos necesiten, ay, no, es que el niño se quedó sin zapatos, no. A mí me pasa que me logran comprar con la emoción, ay, cómo se vería mi hijo de lindo en ese pantalón, en esos zapatos, y cómo se vería espectacular mi hija con ese vestido, aún sabiendo que tiene 20 colgados en el closet. Entonces, definitivamente desde lo emocional es cómo el ser humano se está moviendo o cómo el sistema nos mueve. De hecho, para lo académico me atrevería a decir que también funcionamos igual.
O sea, yo no estudia, es que yo muero por ser médico, porque es que quiero salvar vidas, porque es que quiero, no. Es muy raro encontrar una persona que entre por convicción, más si encuentra uno muchos intereses de, no, es que me encantaría porque voy a ganar mucho dinero, o porque mi papá fue y progresó, entonces yo también quiero. Entonces el tema ya se maneja desde otra óptica. Y pues esa es mi percepción, profe. Vale, muy de acuerdo y sí, definitivamente la publicidad lo tiene claro, saben cómo vendernos todo. Alguna vez cuando estaba en la universidad trabajé en Constructora Bolívar y la manera en la que nos decían que yo vendía apartamentos para pagar la universidad y esto, la manera en la que nos capacitaban para hacer ventas no era decir los beneficios del apartamento, digamos, racionalmente, no, va a tener 2 metros o 3 metros, no, la cuestión era que si iba con familia, convencer al niño de que esa iba a ser su habitación. Si tenían una mascota, decirle normalmente a la persona más sensible que se viera, puede ser la mamá o puede ser alguno de los hijos, mira, este patio que tiene esta casa podría ser para tu mascota y va a estar protegida y no sé qué, era vender absolutamente por la emoción. Ahora la cuestión es saber de qué manera pasamos eso a la educación, llamar la atención, llegar a las fibras de las personas, que es el gran problema que tenemos ahora. Pero absolutamente de acuerdo con tu punto de vista, Julie. No sé si... Profe, muchas gracias. Esperamos pues llegarle eh, a la emoción, al tema, poder enamorar a los estudiantes con este tema. Realmente ese es lo que vale, ¿verdad? Para dejar una huella en el estudiante en cada uno de los temas que podamos acompañar. Vale, sí, ese es el Eh, mejor objetivo que un docente se puede trazar, de verdad. Intentar llegar y dejar alguna semilla. Algo se hace, eso es multiplicar, así que muy bien y absolutamente de acuerdo contigo. ok, profe. Feliz noche. Aquí tengo un poquito de afán porque me tengo que ausentar. No te Hasta luego. preocupes, ya finalizamos. Ok, ok. Vale, hasta luego, Alexandra. Bueno, entonces creo que podemos dejar así por el momento. Me alegra mucho haberlos saludado, haber conversado un rato con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, ahí está la plataforma habilitada por un mensaje privado o por el foro de dudas. Cualquier duda que tengan, ahí nos estamos hablando y yo veré esos videos que lleguen a la emoción. Un saludo para todos ustedes y que estén muy bien. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.